bienvenidas. Buenas tardes, esto es La Tarde en Casa, gracias por acompañarnos. Estamos en línea directa con Brasil. Allí está volviendo el equipo uruguayo, el multifacético equipo de uruguayos que nos defendieron en estos Juegos Olímpicos. Anoche veíamos una foto que tuiteaban todos disfrazados con unas especies de protectores, de piló, qué sé yo, de capuchas transparentes. Por abajo celesteaba la celeste. Pero queremos aprovechar el comienzo de este programa para darle un abrazo apretado a Nicolás Cuestas, el mejor maratonista uruguayo. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Más que todo Felicitaciones. bien. Todo bien, todo bien, todo bien. Bueno, ¿cómo pasaron la noche capitalizando ese logro? Fue un día muy largo, muy largo. Sobre todo para nosotros que corrimos el maratón. Bueno, también un par más como Andrés Silva, Pablo Apramián, mi entrenador, y también parte de la federación que estuvieron apoyándonos en la carrera. Se levantaba muy temprano y después terminó muy tarde la cosa después de la ceremonia de clausura, así que fue un día largo ayer. La ceremonia fue gloriosa, pero antes ustedes habían tenido una carrera que ya nos habían adelantado cuando hablábamos por línea telefónica, que tenía sus bemoles, porque la humedad era muy alta, porque podía llover, inclusive la llegada era muy resbalosa, vimos a más de un maratonista caerse, resbalarse, porque se ve que había allí, o no sé si una pintura o una complicación en el terreno, y eso les quitó un poquito de fuerza, ¿verdad, Nicolás? Sí, parecía que se largaba en condiciones ideales, o sea, cuando arrancó a llover estaba bastante lindo, pero pasada la mitad de la carrera se paró la lluvia y se puso un poco más pesado, y sobre todo también la última parte del circuito, los últimos 5 o 6 kilómetros eran muy quebrados, y cuando ya van tantos kilómetros corriendo, las piernas a veces no reaccionan tan bien y costaba un poco más, o sea, mantener la velocidad, doblar y tratar de agarrar de nuevo el ritmo, eso complicó un poco al final. Bien. Nicolás, venías corriendo con tu hermano en tándem. Tu hermano tuvo un problema muscular, quedó más atrás. ¿Eso te afectó en tu rendimiento? ¿Pensás que si él hubiera podido estar en condiciones hubieran llegado más lejos? Yo creo que tratamos de correr, o sea, inclusive el pelotón en el que yo estaba iba encabezándolo yo con un australiano. Claro. Y en el pelotón estaban casi todos los sudamericanos, salvo algunos que después los pasamos en los últimos kilómetros. Estábamos todos ahí, habíamos pactado en correr más o menos todo el mismo ritmo. Sabía que él estaba ahí, después perdí referencia porque quedé solo adelante y ya no estaba mirando tanto hacia atrás. Pero después que yo llegué, bueno, me puse a ver cuánto venía atrás y bueno, demoró un poco más, pero viene bien. De cualquier manera, todos vimos tu camiseta, que la noche antes nos advertiste, no a nosotros, sino a tus rivales, que si alguien quería ponerse detrás tuyo, que supiera que contigo corrían 3 millones. Sí, por supuesto que sí, me hice cargo ahí un poco de, si bien corrí en el pelotón, siempre traté el ritmo de Hola. rápido, así que... Sí. ¿Me escuchás? Ahora tuve Sí, ahora una sí. pausa que se cortó. Ahora sí, perdón. No, nada, que decía que trataba siempre de estar adelante del pelotón para controlar más o menos el ritmo, que no fuera muy rápido o que decayera. Por eso opté siempre estar adelante en la punta de la cabeza del pelotón. Bien. Corriste con la camiseta 40 y saliste en el puesto número 40. Sí, lo vi después. ¿Sos jabalista? No con los números, a veces creo que no tuvo tanta coincidencia, a veces trato de ser el 40, pero a veces sí, a veces no. Yo creo que fue una cuestión de suerte nomás. Nicolás, ¿cuánto peso perdiste ayer? Creo que no tanto, comparado a otras carreras, la maratón anterior que había corrido el año pasado, que fue donde clasifiqué. Por lo menos no me vi tan flaco. Pero pierden algún kilito, ¿no? Sí, se puede llegar a 3, 4 kilos, puede Claro. perder tranquilamente. Nicolás, la BBC publica una noticia en la que advierte que quizás la medalla de plata, el segundo de los corredores, sea sancionado porque realizó una protesta al cruzar la meta
cruzando sus brazos en virtud de que, bueno, pertenece a una etnia que dice que viene siendo exterminada, una etnia comoro, y que eso significaba para él una posibilidad de hacer una protesta. ¿Es posible que si él es sancionado por esa protesta, se corra el lugar en el medallero? ¿Qué sabes? Sí, inclusive se ha dado en otras pruebas, en otras disciplinas también que por protestas se han sacado medallas, se han puesto a otros atletas y hasta inclusive creo que pasó en la marcha, en los 50 kilómetros marcha el día viernes, el canadiense reclamó la medalla de bronce al japonés, se la dieron y después se la volvieron a dar al japonés. Así que hubo muchas protestas en estos Juegos, sobre todo en atletismo, porque muchas veces en las carreras grupales los roces, a veces las malas intenciones, a veces por ganar una posición o algo, hace que pasen esas cosas y dé lugar a protestas. Nicolás, yo sé que este no es el momento, porque debes estar cansado y con ganas de volver a casa y a tus cosas, pero ¿cuándo empezás a preparar el Mundial de Londres del 2017? Y en teoría ya en estos días, mañana ya arranco muy suavemente a tratar de recuperarme muscularmente, porque en un mes corro en España una carrera de calle, y de ahí ya empiezo a preparar todo lo que es la temporada, y bueno, entre mejor me encuentre a final de año, mejor voy a arrancar el año que viene, y así hasta el Mundial. ¿Cuándo es el Mundial? Creo que julio o agosto, por ahí, más o menos ahí más fecha de los Juegos. Ah, tenés un año entonces. Sí, estamos tranquilos, sí. ¿Van a seguir entrenando juntos? Sí, sin duda que sí. Lo que tiene esta carrera a veces que no es que uno corra mejor que el otro, sino a veces uno se puede sentir mejor que el otro a nivel muscular, a nivel respiratorio, como decimos nosotros. Bien. La mayoría del tiempo va bien, pero lo que falla son las piernas. Sí. Coincidentemente, para algo son hermanos gemelos ustedes, fallaron los mismos músculos. A ti también te complicaron la vida. Sí, yo arranqué la carrera en los primeros kilómetros ya con alguna molestia, después se me agravó un poco más, pero al venir también de aire traté de aguantar todo lo que pude y inclusive logré separarme del pelotón, que fue lo que me hizo avanzar más posiciones. Gerardo anunciaba recién este contacto contigo y decía que esto tiene que ver con el ADN y quizás sea una muy buena descripción, porque Zamora también es hijo de alguien que ha hecho este esfuerzo y que también ha honrado a nuestro país. Y bueno, y ustedes son hermanos mellizos. Sí, creo que los genes tienen bastante que ver. La verdad es que nos dieron una enorme alegría. La posibilidad de que llegaran ya era un logro, pero además en tu caso llegaste en una muy buena ubicación. ¿Cuál era tu meta? Con el clima que hubo ayer, yo creo que era muy complicado salir a buscar una posición y un buen tiempo. Ya mi idea al principio cuando llegué a Río era salir a buscar tiempo, pero sabía que la complicación del clima podía llegar a ser un suicidio, como decimos nosotros. Inclusive muchos lo pagaron tratando de correr más o a ritmos que en condiciones normales correrían y terminaron pagándolo muy caro. Es una carrera muy injusta esta, que podés venir bien y los últimos kilómetros se te vienen con todo. En este caso, los últimos días decidí correr ya por la posición nomás y bueno, fue que decidí meterme en ese pelotón de 3:15 por kilómetro y bueno, mantenerme ahí y en el final tratar de correr lo más rápido que se pudiera. ¿Yo puedo hacer una pregunta indiscreta? Sí. Sí, bueno. Van a volver al Carnaval de Río, ¿no? Vos sabés que no quiero volver a Brasil, ya me tiene... Ya es la segunda vez que estoy en el año, y ya de Brasil no quiero saber hasta dentro de un tiempo, no quiero saber más nada. Bueno. Sí, la verdad que sí. Bueno, no, yo pensé que después de la fiesta de anoche habían quedado comprometidos a volver en tiempo de fiesta, justamente. Pero ya llegó Brasil. No, por ahora no. Quiero estar un poco tranquilo, ya estuve bastante tiempo fuera de casa, quiero estar tranquilo y bueno, de entrenar normalmente nomás. Bien. ¿Quiénes los esperan acá? La familia. Bien. La familia, los amigos que están deseando que lleguemos y bueno, obviamente uno que le gusta estar en su país, si bien a la mayoría le gusta viajar y eso, pero no hay como estar en la casa de uno. Bueno, pero te queda tela para cortar porque superaste el tiempo necesario para ir al Mundial, pero tú ya tuviste mejores tiempos antes.
Sí, no pude hacer mi mejor marca, sí hice la marca requerida para el Mundial, así que espero no tener que correr otra maratón por el tema de los cupos antes del Mundial. Bien. Mi idea es no hacerlo. Bien. Y si lo hago en los últimos momentos, cuando ya corran todos y tengan las cartas vistas, como se dice. Muchas gracias por este contacto. Tendríamos que haber hecho una nota de 40 minutos para seguir respetando el 40, pero la televisión tiene otros ritmos. Sin duda, sin duda. Muchas gracias, un abrazo apretado a tu hermano también de parte nuestra. Fue un gusto tenerlos acá antes de partir y bueno, y es un gusto ahora poderlos saludar y que hayan llegado los dos a la meta. Felicitaciones a ambos por el esfuerzo y un cariño apretado para la familia. Muchas gracias a usted y a todo el pueblo uruguayo por el apoyo. Bueno, gracias, felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, junto con Zamora entonces fueron estos 3 atletas nuestros que cumplieron la maratón. Es el sueño de mi vida ir a la llegada de una maratón, ¿eh? ¿Sí? Sí. A mí me hubiera gustado correrla, pero no, el físico no me ayudó. Pero escúchenme, el sueño de la vida, el sueño, uno entra dentro de las no, cosas que... claro, de sentarte con el mate a la llegada. Eso no es el sueño, eso es una utopía, claro, lo que te plantea. Claro. Ahora, el sueño para algunos es que un día alguien salga y diga, tenemos petróleo, Uruguay tiene petróleo. De hecho, desde hace décadas se habla del tema, se han hecho distintas iniciativas, prospectivas. Finalmente se avanzó en una serie de bloques del mar continental, digamos, del mar territorial uruguayo, y la empresa Total, que finalizó el pozo sumamente profundo, de hecho creo que es el más profundo del mundo en el mar, le comunicó al gobierno de que no encontró petróleo. Se lo hizo a través de una carta, el gobierno colgó la carta en la página web y esto desató distintos tipos de reacciones de parte de la oposición, que dijo, bueno, hubiera correspondido que no llamara o que llamara a los líderes políticos cuando se creía por parte del gobierno que era inminente que se encontrara petróleo para, comunicárselo. Hoy apareció la ministra de Industria diciendo que esto no debe ser considerado un fracaso. De hecho, puso el caso de otros países donde se han llegado a hacer decenas de perforaciones para poder encontrar petróleo. La empresa, tanto el gobierno como la empresa habían informado en este sentido de que no se había encontrado petróleo. Y dijo la ministra Cosa, esta política exploratoria no está en discusión, es una cuestión de largo aliento. Recordemos también, el presidente dijo que estaba persuadido de que podía haber petróleo, el vicepresidente dijo que creía que había petróleo y gas. Pero bueno, esta es la primera exploración que dio negativa, pero no es la última que se va a hacer. O sí, no sabemos, porque hay todo un tema de mercado, de lo que cuesta buscar petróleo en alta mar, es mucho más caro, obviamente, que en tierra, y además está el valor del petróleo que hace que algún tipo de perforaciones no sean redituables. Para el expresidente Jorge Valle, dijo que el hecho de que no haya petróleo en Uruguay es lo mejor que le puede pasar al país. Esto lo dijo ayer. Es lo mejor que le puede pasar, ya que no tenemos disciplina y los parlamentarios del Frente Amplio ya querían gastar de la cuenta de ese fondo. Bueno, estamos en contacto telefónico con el expresidente Jorge Valle. ¿Cómo le va, presidente? Buenas tardes. Mire, yo, en primer lugar, muy contento de estos uruguayos que corrieron los kilómetros de la maratón. Porque, francamente, correr esa cantidad de kilómetros es una cosa que es un esfuerzo tan imponente que, no sé, yo... Recuerdo que la primera vez y única vez que fui a Grecia, en el año 1968, la primera cosa que hice fue ir al túmulo de Maratón. Ajá. Porque me parecía que era un lugar en donde se habían enfrentado el mundo oriental y el mundo occidental. Tal cual. Y me parecía que era ir al lugar ese donde en ese montículo ahí adentro están los restos de los que participaron o de algunos de los que participaron, era formidable. Pero cuando volví a Atenas, desde allí, en auto, por supuesto, no corriendo, ¿no? Y pensé lo que había sido aquel esfuerzo de aquel individuo, y lo veo ahora, estos jóvenes, correr 42 kilómetros es una cosa emocionante, ¿no? Uh-huh. Lo que son capaces de hacer, y estos muchachos uruguayos que hicieron ese esfuerzo, vale la pena reconocerles lo que significa para todo el deporte del Uruguay, que inclusive que llegaron algunos de ellos bastante bien colocados, que francamente hay que felicitarlos, porque
porque es un esfuerzo fenomenal. Más duro ese esfuerzo que conseguir petróleo, ¿vio? Cierto, coincidimos con usted. Buenas tardes, doctor Valle. ¿Cómo le va el día? ¿Cómo anda usted? Bien, bien. Igual que ustedes. A mí es una de las carreras, como le comentaba recién a Gerardo, una de las pruebas que me parece más emocionante. Porque Cuando tiene... uno los ve correr, sufre uno, ¿no? Sí. Es brutal. Y si caen muertos en la meta... Ay, Dios mío. El iraní que llegó literalmente boqueando, ¿no? Que tuvo que estirarse para llegar a la meta. Brutal, pero brutal. Es un esfuerzo absolutamente desmedido. No sé si cabe la resolución de decir, bueno, vamos a hacer una maratón, pero más corta. Es brutal, es brutal. Y bueno, la maratón del petróleo fue otra maratón también. A mí no me parece mal que el presidente de la República nos haya mandado a buscar para comunicarnos. Y sobre todo cuando nos mandó a buscar, yo inclusive hice la pregunta si podíamos ver el contrato. Me dijeron que sí, y mandé una persona que lo atendió el doctor Thomas y le mostró el contrato. Inclusive en la segunda reunión, sobre la base de que habíamos mirado el contrato, habíamos planteado la necesidad de que todo esto no pasara por el ANCAP, porque si hubiera habido petróleo o gas, el costo estaba aplicado por una comisión integrada por 3 integrantes de las empresas que hacían la exploración y 3 representantes designados por el ANCAP. Porque de ese costo luego se extraían los resultados para poder reembolsarle al operador lo que haya gastado para encontrar petróleo. Pero tampoco me parece mal que el presidente no nos haya mandado a buscar para decirnos que no hay petróleo, no tenía ninguna necesidad, porque nos mandó a buscar no para informarnos de que él quería que hubiera petróleo, no, porque el presidente sabía tan poco del asunto como nosotros, simplemente para preguntarnos qué entendíamos que debíamos hacer en el caso de encontrar gas o petróleo. Y todos dijimos, vamos a ver si podemos hacer algo parecido a los noruegos. Y todos nosotros creemos que era lo que había que hacer, si es que se hubiera encontrado petróleo, pero luego el presidente conversó con los sectores políticos, los legisladores, y en eso quedó la conversación. Nosotros, en esa conversación, después de haber dicho lo que dijimos, no debíamos participar más, porque no tenemos ninguna representación política, nada más que, yo qué sé, por opiniones, pero no somos legisladores y no representamos a los partidos. ¿Y qué hicieron los noruegos, oye? Los noruegos, la plata no la ponen en Noruega, porque si la ponen en Noruega se hace una locura de desorden económico. Si usted tiene una enorme cantidad de plata metida en su esquema de cuenta pública, usted lo sabe perfectamente lo que es eso desde el punto de vista económico. Tiene mucho más plata que otra cosa y entonces se gasta. Y se gasta, no solamente se gasta, sino que hay una preciosa deformación de su realidad financiera, ¿no? Por eso los tipos la ponen afuera del sistema y usan algo que está establecido por la ley, usan recursos en determinada cantidad o usan los intereses y para determinadas cosas. Ahora, eso no quiere decir que usted no pueda modificar esa ley, ¿no? Oye, si mañana una mayoría entiende que necesita plata para poder asistir al gobierno que tiene un déficit y que no se anima a aumentar el gasto, ni a aumentar los salarios, ni repartir dinero, modifica la ley, porque una ley se modifica por otra, modifica la ley y reparte la plata. O hasta puede tomar crédito a cuenta de una plata que va a recibir. Y por tanto, francamente, las experiencias petrolíferas en América del Sur y América Central son un desastre. En todos los casos, porque no está el país sí, está el país no, es todo por igual, o por corrupción o por mal gasto. Todo ese lío que hubo en Pemex, con esa empresa llamada Trafigura, que es la empresa que hizo el contrato para refinar el petróleo ecuatoriano. Porque cuando acá se hizo el acuerdo, siendo CETIC ministro de Industria con el Ecuador, para refinar el petróleo ecuatoriano en el Uruguay, los que firmaron del Ecuador, por lo menos, que son los que producen petróleo, acá no, porque no se produce, y por supuesto se pensaba que no tenía conocimiento el presidente de la ANCAP de eso. Pero
¿Cómo va a refinar petróleo del Ecuador para traerlo por dónde? ¿Por el Cabo de Hornos? ¿Por el Estrecho de Panamá? ¿A Montevideo? ¿A una refinería que no tenía capacidad de refinación por el volumen del petróleo ecuatoriano y por la calidad del petróleo ecuatoriano? ¿Traerlo acá y devolvérselo refinado al Ecuador? Por tanto, como sabían cuando firmaron que eso no se podía hacer, a los 6 meses ya habían hecho el acuerdo con Trafigura, que resolvió retirar del petróleo del Ecuador y mandarlo a refinar a los Estados Unidos. O sea, lo sabía Correa, lo sabía Sendic, lo sabía el propio presidente Mujica, que fue al Ecuador a ver si podía renovar el contrato. Después del primer envío no se trajo más nada. Ahora, Valle, pero cuando usted dice que es mejor que Uruguay no tenga... Es mejor petróleo, que no tenga, sí. Pero el petróleo siempre es un activo que está allí, si Sí, se lo sí, administra naturalmente, bien... depende de cómo usted lo gasta, porque hay un activo en Petrobras y mire lo que está pasando. O usted no tomó conocimiento de que están todos presos. No, sí, eso está Sí, claro. ¿Y qué le parece el señor Kirchner cuando le regaló a Eskenazi el 20% de las acciones de Repsol al mismo precio que le había comprado Repsol y a pagar con lo que daba el producido de las acciones? Está bien, pero en la medida que el presidente Vázquez, antes incluso de encontrar petróleo, llama a los partidos políticos para generar una política los partidos políticos nacional. pero los partidos políticos no tuvieron hasta ahora ningún resultado. Porque pasó más o menos una cosa parecida. Hay que consultar a la mayoría del MPP. Y es la que maneja, y es la que manda. Lamentablemente es así. O sea, yo fui con mucho gusto, di mi opinión, y dije que me parecía más conveniente que el Uruguay siguiera comprando petróleo al precio de $44, porque si además usted tiene petróleo acá en sociedad con una empresa internacional, el precio también va a valer 44. Y si con 44 usted lo compra afuera y tiene la nafta más cara del Mercosur, va a seguir teniendo la nafta más cara aunque el petróleo sea de acá. No, es obvio que si no era rentable extraer el petróleo, por más que lo tuviéramos, más valía que estuviera allí, guardado. Sí, bueno, ¿no? sí, fenómeno. Entonces, ¿a quién le sirve que tener guardado el petróleo en el sótano y no utilizarlo? Lo matan. La primera cosa que sentí de una persona cuando fui a pagar una cuenta en el banco que coincidía con mi visita al presidente Vázquez, me dijeron, va a ser barata la nafta entonces, ¿no? No, querido, vamos a comprar petróleo barato, vamos a refinar el petróleo que nos interese, no el petróleo pesado venezolano, sino el petróleo liviano de Angola, que cuesta exactamente lo mismo. Vamos a eliminar la ley Baltar para que cada uno pueda traer el petróleo para refinar o el producto refinado. Vamos a hacer que la ANCAP compita, como compite el Antel, como compite el Banco de Seguro con los seguros de los autos, que antes era siempre negativo el resultado del balance de esa cartera, porque había monopolio, y el día que dejó de haber monopolio, el Banco de Seguro compite, gana plata. Vamos a competir en petróleo y en nafta y en combustible, y no creer que lo que es bueno es tener un capitalón, que luego tenemos una tentación a la que no nos podemos resistir de utilizarlo mal. Está bien, pero ¿usted asegura que vamos a ir comprando petróleo a 44? Y no, y si compramos petróleo a 100, la soja va a valer 500 y la leche va a valer 5.000. ¿O no es así? Porque ¿por qué el cobre bajó y bajó la soja y bajó el hierro y bajó todo? Bajó la leche que estaba en 5.000, está en 2.000. Y porque bajó el petróleo. Si todo tiene un nivel similar. Cuando el petróleo estaba a 100, la soja estaba a 500. Y el cobre tenía otro precio. Doctor Valle, entonces mejor que no encontramos petróleo por el peso del MPP. Sin el peso del MPP... No encontramos petróleo por el peso del estilo de vida de nuestro país. O sea, mejor seguimos comprando el petróleo en el precio internacional. ¿Por el estilo de vida, me dice usted? Sí, por el estilo de vida, porque estamos acostumbrados a gastar por demás de lo que podemos gastar. Pero igual vamos a seguir gastando. Si ese es el estilo de vida, con petróleo o sin petróleo, no va a variar. Sí, puede variar, porque cuando yo era presidente llegamos con un 1% de déficit del producto. Y cuando el doctor Vázquez llegó a la presidencia, le regalaron el 4,3% de déficit sobre el producto.
Por eso la dificultad que tiene el Uruguay. Está bien, pero digo, Bueno. en cualquier escenario es mejor tener el producto y si sube a $100 de nuevo, lo explotamos. Y si está a 44, compramos si es más redituable comprar Mire, afuera. Básicamente creo que sigue siendo más redituable comprar afuera. Y creo que eso es lo que el Uruguay hizo durante toda su existencia y nunca tuvo dificultades para desarrollarse económicamente, ni socialmente, ni votar leyes ajustadas, ni hacer lo que tenía que hacer. Presidente Valle, muchas gracias por A este sus diálogo. órdenes. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bueno, me hubiera quedado más tiempo conversando con Sí, el doctor Valle claro, porque por hubo supuesto. cosas que no me quedaron claras y nos fuimos de tiempo para poder preguntarle. Vamos a hacer una pausa, que es lo que nos están pidiendo, contrarreloj. Es que claro, como tuvimos un maratonista, creen que todos podemos correr igual. No es tan fácil. 2 maratonistas. 2 maratonistas, sí. Este en realidad es un fondista. Ahí está. Volvemos en instantes. No todas las casas son como las de las revistas de decoración. ¿Acaso son ilegales los pisos floreados? Blend 3 en 1 limpia, da brillo y perfuma todos los pisos por igual, sin distinciones. A tus pisos, créelos como son. Cuídalos con Blend.